Buenos días, mi nombre es José Luis Arroyo y en este vídeo vamos a presentar un trabajo titulado Factores que afectan a la percepción social de los emprendedores o de los empresarios en España, un análisis cuantitativo basado en datos secundarios. Este trabajo ha sido desarrollado por las profesoras Carmen Escudero, Beatriz Minguela y yo mismo, José Luis Arroyo. La pregunta de investigación que nos hacíamos es ¿en qué medida el nivel de interés en la economía y la empresa afecta a la percepción que se tiene de la profesión de empresario? Nuestra hipótesis de investigación es que aquellos individuos con un mayor interés en la economía y la empresa tenían una percepción más positiva de la profesión de empresario. Los datos que se han utilizado para este trabajo están sacados de la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología en España, que desarrolla cada 2 años el Departamento de Cultura Científica e Innovación del FECIT, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación en España. Se ha trabajado con datos del periodo 2002 al 2022 y finalmente, tras el proceso de limpieza, eliminando aquellos registros que contenían algún valor faltante o presentaban algún tipo de problema, hemos trabajado con una muestra de 25.835 datos. Las variables utilizadas son estas que aparecen en pantalla. En primer lugar, encontramos una serie de variables de control, como son el género, la ideología política, el nivel de estudios, la situación laboral, el nivel de religiosidad, los ingresos y alguna otra relacionada con el periodo en el que se llevó a cabo la encuesta. Nuestra variable de interés es precisamente cuál es el nivel de interés en la economía y la empresa, y está medido en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy poco interés y 5 mucho interés. La variable dependiente que vemos en rojo es cuál es la percepción que se tiene de la profesión de empresario, y podía ser valorada del 1 al 5, siendo 1 la valoro muy poco y 5 la valoro mucho. A fin de trabajar con un modelo de clasificación, lo que hicimos fue dicotomizar esta variable de tal forma que asignamos un 1 a la valoración negativa, cuando aquella persona que contestaba a la encuesta respondía con que valoraba la profesión poco o muy poco, y le asignamos un 0 cuando la valoración era neutral o positiva, es decir, cuando el individuo decía que valoraba la profesión un poco, bastante o mucho. En la primera etapa del análisis utilizamos una red neuronal con análisis post-hoc basado en el cálculo de sensibilidades, empleando la metodología de Pizarroso, Portela y Muñoz. Los resultados de esta primera fase los vemos en pantalla y sugieren la necesidad de incorporar a la especificación funcional del modelo 2 interacciones, concretamente la interacción del interés en la economía y la empresa con la ideología política y la interacción de esta misma variable, interés en la economía y la empresa, con nivel de religiosidad. También se utilizó la metodología de curvas alfa de los mismos autores que acabo de mencionar para detectar la presencia de efectos locales. Un efecto local es simplemente, se produce cuando una determinada variable no es significativa, no es relevante para el conjunto de datos, pero sin embargo sí lo es para un subconjunto de los mismos. Bien, en presencia de efectos locales puede ser necesario dividir el dataset en distintos grupos para establecer modelos individuales para cada uno de ellos. La detección de efectos locales en base a las curvas alfa, que es el gráfico que vemos en pantalla en la parte inferior, se hace cuando o bien las curvas se cruzan de forma importante entre ellas, o bien cuando el salto de la norma 15 a la norma infinito, es decir, ese último tramo que vemos en el gráfico, es muy grande. En este caso no se produce ninguno de los dos efectos, ni las curvas se cruzan, ni existe un salto importante desde la norma 15 a la norma infinito. Por tanto, concluimos que no hay efectos locales y, por tanto, no es preciso dividir el dataset en distintos subconjuntos. Bien, hecho este análisis preliminar, procedimos a ajustar un modelo Logit convencional con la especificación funcional que nos dictaba la red neuronal y estos son los resultados que obtuvimos. Como vemos, la variable de interés en la economía y la empresa, resulta altamente significativa y además con un impacto considerable. Las interacciones también resultaron significativas, el interés en la economía interactuando con la ideología y el interés en la economía interactuando con la religión. Respecto a las variables de control, todas resultaron ser significativas con excepción del nivel de estudios. Las conclusiones del trabajo, por tanto, son que se confirma nuestra hipótesis de investigación, es decir, aquellas personas que presentan un mayor nivel de interés en la economía y la empresa tienen en general una percepción más positiva de la labor de los empresarios, de la profesión de empresario. Y se trata de una conclusión que tiene implicaciones prácticas muy importantes.
Otras variables de control que hemos incluido en este trabajo, como puede ser, por ejemplo, la ideología política o el nivel de ingresos, ciertamente afectan a la percepción que se tiene de los empresarios, pero son variables que es muy difícil modificar, es decir, es muy complicado que una persona altere su ideología política. Por tanto, aun afectando a la variable dependiente, aun afectando a esa percepción que se tiene de los empresarios, es muy difícil modificarlas. Sin embargo, el interés por la economía y la empresa sí es fácilmente modificable, o al menos es factible modificarla. Es bien sabido en el ámbito de la psicología que un mayor conocimiento de un determinado campo tiende a llevar asociado un incremento en el interés por dicho campo. Es decir, si se aumenta el conocimiento que tiene la población en general sobre temas de economía y la empresa, probablemente aumente su interés en este tema y, en consecuencia, es muy posible que mejore la percepción social que se tiene de los empresarios. Algo que es muy relevante, teniendo habida cuenta de que el papel de los empresarios en la economía es excepcionalmente relevante y contribuye a mejorar, pues, la economía de un país y su crecimiento. Eso es todo por mi parte, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Muchas gracias por vuestra atención.